Año 61 después de Cristo. Un campo embarrado en el centro de Britania. 10.000 soldados romanos forman en 3 líneas cerradas. Frente a ellos, 230.000 britanos que gritan mientras cargan hacia adelante. Los romanos no se mueven, bloquean sus escudos y en las próximas 6 horas matarán a 80.000 guerreros perdiendo solo a 400 hombres. El arma no fue la superioridad numérica. Fue una pieza curva de madera contrachapada llamada scutum. Y la forma en que la usaron rompió todas las reglas de la guerra antigua. Porque lo que ocurrió en Watling Street no fue solo una batalla, fue una demostración de cómo la física, la disciplina y una formación específica pueden convertir una desventaja de 10-1 en una masacre. Vas a ver exactamente cómo funcionaba el muro de escudos romano, las medidas precisas que lo hacían letal, la formación en cuña o cuneus que dividió a 100.000 guerreros como una cuchilla atravesando el agua, el pilum, una jabalina diseñada para destruir los escudos enemigos antes de que empezara el combate. Descubrirás por qué el ejército de Boudica trajo a sus propias familias para mirar, y por qué esa decisión mató a más britanos de lo que las espadas romanas jamás podrían. Todo comenzó 3 meses antes, cuando una reina que no tenía nada que perder prendió fuego a toda Britania. Si valoras la historia militar respaldada por fuentes primarias como Tácito y la arqueología moderna, suscríbete. Comenta desde dónde nos ves. Ahora, para entender el muro de escudos, necesitas entender a la mujer que obligó a Roma a utilizarlo. Primavera del año 60 después de Cristo. Britania ha sido una provincia romana durante 17 años. Es rentable pero inestable. El sureste está romanizado. Ciudades, caminos, impuestos. El oeste y el norte siguen siendo tribales, hostiles. El gobernador Cayo Suetonio Paulino decide terminar con la resistencia en su origen. La isla de Mona, la actual Anglesey, el cuartel general de los druidas. Se lleva a 14.000 hombres, 2 legiones completas. La Legio 14 Gemina y la Legio 20 Valeria Victrix. Más auxiliares. Marcha hacia el noroeste. Entra en Gales. Se prepara para invadir Mona y exterminar a los druidas que mantienen a las tribus en pie de guerra. Mientras él no está, el sureste de Britania explota. La tribu de los Icenos se rebela. Su reina es Boudica. Su esposo, el rey Prasutago, murió recientemente. Dejó la mitad de su reino a Roma en su testamento, una práctica estándar para mantener la paz. Roma lo tomó como una invitación para quedarse con todo. Confiscaron las tierras de los Icenos, azotaron a Boudica públicamente, violaron a sus hijas. Los Icenos habían sido aliados de Roma. Ya no más. Se levantaron. Los trinovantes vecinos se les unieron, luego más tribus. En pocas semanas, Boudica comandaba un ejército que Tácito estimó en 230.000 hombres. Los historiadores modernos debaten esa cifra. Algunos dicen que incluía a no combatientes, familias, caravanas de carretas. Otros sugieren que la fuerza de combate real estaba más cerca de los 16.000 guerreros de primera línea. De cualquier manera, era la fuerza britana más grande jamás reunida contra Roma. Primer objetivo, Camulodunum, la actual Colchester, la primera ciudad romana en Britania. Cayó en 2 días. Los britanos la quemaron por completo. Los arqueólogos lo llaman la capa de destrucción de Boudica, una franja de ceniza roja y carbón de 40 centímetros de espesor en algunos lugares, cada edificio destruido, cada romano y britano romanizado asesinado, cifra estimada de muertos, 5.000. La 9ª legión marchó hacia el sur para detenerlos. Las fuerzas de Boudica les tendieron una emboscada, destruyeron a la infantería. El comandante, Quinto Petilio Serial, escapó con su caballería. Por poco. Siguiente, Londinium, el actual Londres, un puerto comercial, 15 años de antigüedad, población de unos 30.000 habitantes. Suetonio llegó primero, evaluó la situación, sin murallas, sin posición defendible. Tomó la decisión. Evacúen a quienes puedan, abandonen al resto. Se fue. Boudica llegó, Londinium ardió, luego Verulamium, el actual San Albano, el mismo resultado. Tácito escribió que 70.000 ciudadanos romanos y aliados murieron en esas 3 ciudades. Las capas de destrucción lo confirman. Esto no era un saqueo, era un exterminio. Suetonio se reagrupó. Tenía 10.000 hombres. La Legio 14 Gemina, parte de la Legio 20, cohortes auxiliares. Necesitaba terreno, un lugar donde sus números no importaran. Un lugar donde la horda britana se convirtiera en una desventaja. Lo encontró en Watling Street. La ubicación exacta aún se debate. La mayor parte de la evidencia apunta a Manchester, en Warwickshire. Coordenadas 52,57 grados norte, 1,53 grados oeste. El sitio tiene una característica natural que Tácito describió: un desfiladero estrecho, un embudo, bosque detrás, terreno abierto al frente,
Los britanos tendrían que ir a por él a través de un cuello de botella. Sus números comprimidos, sus líneas protegidas, desplegó a sus 10.000 en 3 divisiones. La Legio 14 en el centro, auxiliares en los flancos, caballería en las alas. Y esperó. El ejército britano llegó. Tácito dice que 230.000 llenaron el campo. Se extendían por kilómetros. Trajeron carretas, cientos de ellas, familias, esposas, hijos. Estacionaron las carretas en un semicírculo detrás de su propio ejército. Asientos en primera fila para ver caer a Roma. Boudica les habló desde su carro. Dion Casio registró el discurso. Les recordó los azotes, las violaciones, el robo. Les dijo que este era el día en que Britania se recuperaba a sí misma. Los guerreros rugieron, cargaron. Los romanos no se movieron. Permanecieron en formación. 3 líneas de profundidad. Cada hombre sostenía un scutum, el escudo romano, 101 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho, curvo, construido con 3 capas de madera contrachapada, cubierto de cuero, bordes de bronce o hierro, un humbo de hierro en el centro, el saliente central, usado para golpear. Peso total, 6,5 kilogramos, 14 libras. Cada legionario romano entrenaba con él a diario, marchas de 30 kilómetros cargando 30 kilogramos de equipo. El scutum era una extensión de su cuerpo, no solo protección, un arma. Los guerreros britanos golpearon la línea romana como una ola contra un acantilado. Llevaban largas espadas de tajo, lanzas. Algunos tenían escudos, de mimbre o madera, ligeros, diseñados para la movilidad, duelos uno a uno, no para la lucha en formación. Los romanos estaban hombro con hombro, escudos superpuestos, un muro sólido de madera y hierro. Los britanos blandían sus largas espadas, por encima de la cabeza, de lado. Los golpes aterrizaban en el scutum, la curva los desviaba, los escudos no se rompían. Los romanos no retrocedían. Entonces volaron los pila, el pilum, la jabalina romana, 2 metros de largo, astil de madera, espiga de hierro, punta piramidal endurecida, peso de 2 a 4 kilogramos, alcance efectivo de 15 a 20 metros. Pero el genio estaba en el diseño. La espiga de hierro era blanda, deliberadamente. Cuando golpeaba un escudo se doblaba. El peso arrastraba el escudo hacia abajo. El guerrero no podía sacarlo, no podía cortarlo. Tenía 2 opciones: soltar el escudo o luchar con un peso inútil colgando de él. La mayoría lo soltó. Ahora se enfrentaban a la línea romana sin protección. Los romanos esperaron. Los britanos presionaron hacia adelante, cada vez más apretados. El estrecho desfiladero los obligó a amontonarse. No podían blandir sus largas espadas. No había espacio. Los romanos apuñalaban el gladius, de 50 a 60 centímetros de hoja, diseñado para estocar, no para atajar. En una formación cerrada no necesitas espacio. Empujas el escudo hacia adelante con el hombro. El enemigo se tambalea. Apuñalas por debajo del escudo, en el vientre, en el muslo. Retraes, reajustas. Siguiente hombre. El gladius no era elegante, era eficiente. Una herramienta de asesinato para distancias cortas. La primera línea britana colapsó. Los guerreros de atrás empujaron hacia adelante. Pisotearon a sus propios muertos. Los romanos resistieron. Pasaron las horas. Los britanos seguían viniendo. Los romanos seguían matando. Tácito escribió que los legionarios luchaban por turnos. La primera línea rota hacia atrás. Hombres frescos dan un paso al frente. La formación nunca se rompe. El muro de escudos nunca se abre. Los britanos no tenían tal sistema. Sus guerreros más valientes murieron primero. El resto perdió la cohesión. El pánico se extendió. Entonces, Suetonio dio la orden. Cuneus, la cuña. La Legio 14 formó un triángulo. 1000 hombres. La punta dirigida al centro britano. Avanzaron. No fue una carga. Fue una caminata. Escudos bloqueados. La cuña actuó como un taladro físico. No empujó a través. Dividió. La línea britana se resquebrajó. Los romanos se vertieron en la brecha. La formación se hizo añicos. Los britanos corrieron. Corrieron hacia su propia caravana de carretas, el semicírculo de familias que habían traído para mirar. Ahora era un muro, bloqueando la retirada. Los romanos no se detuvieron. Mataron a todos. Guerreros, familias, caballos. Tácito registró 80.000 muertos. 400 romanos. La proporción es casi increíble, pero la arqueología lo respalda. El sitio de Manceter muestra evidencia de entierros masivos, huesos quemados, armas destrozadas. La destrucción fue total. Boudica ha muerto. La revuelta britana ha sido aplastada. Y Roma acaba de demostrar algo que resonará durante los próximos 2000 años. La disciplina vence a los números.
La formación vence al valor, y un muro de escudos, desplegado correctamente, es matemáticamente inquebrantable, pero esto es lo que nadie te cuenta sobre Watling Street. La victoria no era inevitable. Requirió 3 piezas específicas de tecnología militar funcionando en secuencia perfecta. El escudo Scutum, la jabalina Pilum y la formación Encuña Cuneus. Quita cualquiera de esas 3 y Roma pierde, estrepitosamente. Así que analicemos exactamente cómo cada arma convirtió a 10.000 hombres en una máquina de matar imparable. Empecemos con el Scutum, el escudo romano. 101 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho. Eso es 3 pies y 4 pulgadas por 1 pie y 8 pulgadas. Peso, 6,5 kilogramos, 14 libras. Construcción, 3 capas de tiras de madera contrachapada, cada capa orientada perpendicularmente a la anterior, pegadas con adhesivo animal, cubiertas de cuero o lona, bordes con refuerzos de bronce o hierro. Un humbo de hierro en el centro, el saliente. Un domo que protege el agarre de la mano y funciona como arma. Costo total de materiales en el año 60 después de Cristo, aproximadamente 40 denarios. El sueldo de 2 meses para un legionario. Roma los entregaba de todos modos, porque el Scutum no era equipo opcional, era la base de la doctrina de infantería romana. La curva es lo que más importaba. No era plano como un hoplon griego, curvado para envolver el cuerpo. Radio de curvatura, aproximadamente 60 centímetros. Esa curva lograba 3 cosas. Primero, deflexión. El golpe de una espada impacta en ángulo, se desliza, no transfiere toda la fuerza. Segundo, cobertura. La curva extiende la protección más allá del ancho real del escudo. Un escudo de 50 centímetros protege 70 centímetros de cuerpo cuando está curvado. Tercero, resistencia estructural. La madera contrachapada, curva resiste la compresión mejor que la plana. La misma razón por la que los cascos modernos son abovedados. Física. Un escudo plano se agrieta bajo impactos repetidos, un escudo curvo distribuye la fuerza por toda su superficie. Pero el verdadero genio estaba en cómo los romanos entrenaban con él. Cada legionario practicaba 6 horas al día, como mínimo, marchando en formación, escudos superpuestos. El borde derecho de tu escudo se superpone al borde izquierdo del hombre a tu lado. Muro continuo, sin huecos. El hombre detrás de ti sostiene su escudo sobre la cabeza. Protege de las flechas, de las lanzas arrojadas. Se llama testudo. La tortuga. Pero en Watling Street no usaron la testudo. Usaron el muro de escudos. Más simple, más rápido. 3 filas de profundidad. Primera fila, escudos bloqueados, de pie. Segunda fila, escudos sobre la cabeza, listos para dar un paso al frente. Tercera fila, reservas, listas para rotar. Cuando la primera fila se cansa, retroceden. La segunda fila da un paso al frente, sin fisuras en el muro. Jamás. Los britanos no tenían nada parecido. Sus escudos eran de mimbre o madera, redondos, de 60 a 70 centímetros de diámetro, ligeros, quizás 2 kilogramos, diseñados para la movilidad, para el combate individual. Esquivas, desvías, te mueves, pero en una carga masiva no puedes esquivar. Estás apretado hombro con 10.000 guerreros detrás de ti, empujando, gritando, y cuando golpeas un muro de escudos romano, tu ligero escudo de mimbre se hace añicos, o es apartado de un golpe. El scutum no se mueve, el romano detrás de él no se mueve, quedas expuesto, y ahí es cuando el pilum te alcanza. El pilum, 2 metros de largo, 6 pies y 7 pulgadas. Peso, de 2 a 4 kilogramos, de 4 a 9 libras dependiendo del diseño. Construcción, astil de madera, espiga de hierro, punta piramidal endurecida. La espiga es la clave. De 60 a 90 centímetros de hierro dulce, no endurecido, deliberadamente blando. Cuando golpea un escudo, se dobla. El peso del hierro doblado arrastra el escudo hacia abajo. No puedes sacarlo. La punta con púas está enterrada. No puedes cortarlo. El hierro dulce no se rompe. Tienes 2 opciones. Soltar el escudo o luchar con una palanca inútil de 6 pies colgando de él. La mayoría los soltó. Alcance efectivo, de 15 a 20 metros. De 50 a 65 pies. Los romanos esperaron hasta que la carga britana se cerró a 20 metros. Entonces, la primera fila lanzó. 2.000 pilums en el aire. 2 segundos después, la segunda fila lanzó. Otros 2.000. 4.000 jabalinas. La mayoría impactó en los escudos. Los escudos quedaron inútiles. Algunos impactaron en cuerpos. Penetraron profundamente. La punta piramidal atraviesa el cuero, el músculo y el hueso. Una herida de pilum es devastadora. Pero matar no era el objetivo principal. Desarmar lo era. Despojar al enemigo de sus escudos antes de que comience el cuerpo a cuerpo.
Ahora se enfrentan a tu muro de escudos sin protección alguna. El diseño provino de tribus itálicas anteriores, samnitas, etruscos. Pero Roma lo perfeccionó. Un estudio publicado en la revista de estudios sobre equipamiento militar romano, en 2015, analizó 17 pilums supervivientes de yacimientos arqueológicos británicos. Autor, el Dr. M. C. Bishop. Experto líder en armamento romano, descubrió que las varas de hierro fueron forjadas específicamente para tener una dureza Rockwell de 20 a 30 HRC. Eso es blando. El acero de un cuchillo moderno es de 55 a 60 HRC. Los romanos querían que se doblara. Lo diseñaron para que se doble año 101 después de Cristo. Dacia, la actual Rumanía. El emperador Trajano observa desde una cresta el río Danubio. Ha traído 11 legiones, 60.000 hombres, la mayor fuerza de invasión romana reunida en décadas. Su objetivo, el rey de Cébalo y el reino dacio. Roma lleva 20 años luchando contra los dacios. Escaramuzas, incursiones fronterizas. El emperador Domiciano les pagaba tributos solo para mantenerlos tranquilos. Trajano no pagará. Él conquistará. Pero los dacios tienen algo que Roma no ha enfrentado antes. Un arma que vuelve obsoleto al escudo scutum. La falx. Una hoja curva de 2 manos, de 2 metros con 10 centímetros de largo, afilada en el borde interior. Se balancea sobre la cabeza como una guadaña y no golpea el escudo. Pasa por encima, se engancha por detrás, atraviesa cascos, parte cráneos, cercena brazos. La primera vez que los legionarios romanos se enfrentaron a ataques masivos de falx, rompieron filas, corrieron. El muro de escudos falló, no por el terreno, no por una emboscada, sino porque el enemigo había desarrollado un contraarma. La falx lo cambió todo. La doctrina militar romana desde las guerras púnicas asumía que el scutum proporcionaba protección total en la parte superior del cuerpo. Bloqueabas los escudos. El enemigo golpeaba el muro. Tú los apuñalabas. Simple. Los dacios ignoraron el muro. Golpeaban por encima. La evidencia arqueológica de los sitios de guerra dacios muestra cráneos romanos con enormes heridas de hendidura, cortes verticales a través de cascos de bronce, huesos del hombro cercenados limpiamente. La falx generaba una fuerza enorme. La hoja curva concentraba el impacto. Un estudio publicado en la revista de arqueología romana en el año 2009 analizó la mecánica de la falx. Autor, el Dr. Peter Connolly, historiador de armas. Calculó que una falx de 2 metros con 10 centímetros blandida por un guerrero de 1 metro con 80 centímetros generaba aproximadamente 1.200 julios de energía cinética al impacto, el equivalente a un hacha de bombero moderna. Los cascos romanos en el siglo I después de Cristo estaban diseñados para desviar tajos de espada y absorber impactos de pilum, no para resistir golpes de hendidura desde arriba. La falx los atravesaba. Roma se adaptó rápido. La invasión de Trajano en el año 101 después de Cristo trajo equipo rediseñado. Nuevos cascos, el tipo Colus, corona reforzada, refuerzo de barra transversal en el interior, una placa de hierro adicional remachada en la parte superior, peso añadido, 1 kilo con 200 gramos. Los legionarios los odiaban. Pesados, calurosos, pero funcionaban. Los hallazgos arqueológicos de Sarmisegetusa, la capital dacia, muestran cascos romanos con profundas muescas de falx, pero sin penetración. Los cascos reforzados detuvieron la hoja. Roma también introdujo protectores de brazos segmentados. La manica, escamas de hierro o bronce remachadas a correas de cuero, cubría el brazo de la espada desde el hombro hasta la muñeca. Los dacios apuntaban a los brazos. Si cercenas el brazo del escudo, el legionario suelta el scutum. Si cercenas el brazo de la espada, no puede luchar. La manica protegía a ambos. Un estudio del año 2012 del Dr. M. C. Bishop examinó fragmentos de manica de los campos de batalla dacios, publicado en la revista de estudios de equipo militar romano. Encontró evidencia de golpes de falx en el 60% de las secciones de manica recuperadas, muescas profundas, algunas escamas completamente cortadas, pero los huesos del brazo debajo no mostraban daños. La armadura funcionó, pero el equipo no era suficiente. Roma cambió de táctica. El muro de escudos estándar asumía un asalto frontal. 3 filas de profundidad, escudos bloqueados horizontalmente. Los dacios atacaban desde arriba, así que Roma modificó la formación. Se añadió una 4ª fila, escudos sostenidos sobre la cabeza, solapados, creando un techo. No era un testudo completo, eso es demasiado lento, demasiado rígido, un híbrido. Las filas delanteras se mantienen horizontales, la fila trasera se mantiene vertical, protege contra golpes elevados mientras mantiene la movilidad. La columna de Trajano en Roma representa esta formación, tallada en el año 113 después de Cristo.
un friso en espiral que muestra las guerras dacias. El panel 87 muestra a la infantería romana en un muro de escudos modificado. Las 3 primeras filas, escudos horizontales. Cuarta fila, escudos inclinados hacia arriba. Un registro visual exacto de la adaptación táctica. Los romanos no abandonaron el muro de escudos, lo evolucionaron. Las guerras dacias duraron 5 años, del año 101 al 106 después de Cristo. 2 campañas principales, combates brutales. Los dacios usaron el terreno, montañas, bosques. Asentamientos fortificados en colinas llamados Dabae. Rechazaron las batallas en campo abierto, obligaron a Roma a asaltar posiciones preparadas. El muro de escudos funcionó, pero a duras penas. Las tasas de bajas fueron más altas que en cualquier campaña desde el bosque de Teutoburgo. La columna de Trajano muestra hospitales de campaña romanos, legionarios heridos, amputaciones. La falx no solo mataba, mutilaba. Un legionario que perdía un brazo por un golpe de falx estaba acabado, sin prótesis, sin pensión de invalidez, solo el licenciamiento. Las guerras dacias demostraron que el muro de escudos podía adaptarse, pero la adaptación tuvo un costo. Batalla final. Sarmisegetusa Regia. Año 106 después de Cristo, la capital de Decébalo. Construida en una meseta montañosa, 1500 metros de altitud, muros de piedra, 6 dabae fortificadas rodeando la ciudadela principal. Trajano la sitió durante meses. Los rindió por hambre. Cuando los muros cayeron, los dacios lucharon habitación por habitación. Los romanos usaron el muro de escudos modificado en el combate urbano. Calles estrechas, ataques desde las ventanas. Los escudos de la cuarta fila bloqueaban los golpes de falx desde arriba. La formación resistió. Decébalo escapó. Se suicidó semanas después. Su cabeza fue enviada a Roma. Dacia se convirtió en una provincia romana. Las minas de oro en los montes Cárpatos pagaron toda la guerra. La columna de Trajano fue construida con oro dacio, un monumento a la adaptación. Pero las guerras dacias revelaron algo que Roma no podía ignorar. El muro de escudos no era imbatible. Era vencible, solo que difícil. Los enemigos necesitaban el arma adecuada, el terreno adecuado, las tácticas adecuadas, y una vez que un enemigo lo descifraba, otros lo copiarían. La falx se extendió. Las tribus germánicas adoptaron hachas de 2 manos. La caballería sármata usó lanzas contos, armas de hasta de 3,5 metros diseñadas para superar el alcance del gladius. Cada enemigo que Roma enfrentó después de Dacia estudió las tácticas romanas, buscó debilidades. El muro de escudos siguió siendo efectivo, pero requería una modificación constante, nuevo equipo, nuevo entrenamiento, nuevas formaciones. Roma pasó los siguientes 2 siglos en una carrera armamentista consigo misma, tratando de mantenerse por delante de enemigos que aprendían de cada derrota. Lo que plantea la pregunta final: si el muro de escudos requería tanta adaptación, tanto costo, ¿por qué Roma siguió usándolo? Porque la alternativa era peor: formaciones abiertas, combate individual, confiar en la habilidad personal en lugar de la disciplina colectiva. Eso es lo que hacían los bárbaros, y Roma seguía venciéndolos, por poco, pero consistentemente, hasta el siglo III, cuando todo cambió, y el muro de escudos se enfrentó a un enemigo al que no pudo adaptarse. No un arma, no una táctica, la economía. Siglo III después de Cristo. Roma se enfrenta a un tipo diferente de enemigo. No guerreros, no armas, la inflación, el denario, la moneda de plata de Roma. Es 95% cobre para el año 270 después de Cristo. A los legionarios se les paga en metal sin valor. Ellos lo saben, el imperio lo sabe. El salario anual de un soldado en el año 100 después de Cristo podía comprar 3 años de grano. Para el año 300 después de Cristo compra 3 meses. No puedes comer disciplina. No puedes alimentar a una familia con ejercicios de formación. El muro de escudos requiere soldados profesionales, hombres que entrenen a diario, que sirvan 25 años, que confíen en que el sistema cuidará de ellos. Cuando el sistema se rompe, también lo hace el ejército. La crisis comienza con el emperador Septimio Severo. Muere en el año 211 después de Cristo. Su consejo a sus hijos: enriquezcan a los soldados, ignoren a todos los demás. Siguen la primera parte, ignoran la segunda. La paga militar se duplica, luego se duplica de nuevo, pero no hay plata nueva. Las secas imperiales diluyen la moneda, añaden más cobre, menos plata. Los precios explotan. Un modio de trigo, unos 8 litros con 700 mililitros, cuesta medio denario en el año 100 después de Cristo. Para el año 300 después de Cristo cuesta 100.000 denarios. Los números no tienen sentido. La moneda está muerta. Y los soldados que solían jubilarse con suficiente dinero para comprar tierras, ahora se jubilan con los bolsillos llenos de cobre bañado en bronce que nadie quiere. Así que dejan de jubilarse, se quedan en las legiones.
No por lealtad, por necesidad. El ejército todavía los alimenta, todavía les da equipo, todavía proporciona estructura, pero el entrenamiento decae. ¿6 horas de ejercicio diario? No cuando tienes 45 años y las rodillas mal. ¿Marchas de 30 kilómetros con 30 kilos de equipo? No cuando la mitad de tu unidad tiene más de 50 años. El muro de escudos depende del acondicionamiento físico, de hombres que puedan sostener un escudo de 6,5 kilos durante horas, que puedan rotar a través de las filas sin romper la formación. A mediados del siglo III, la mayoría de los legionarios ya no pueden hacer eso. Son demasiado viejos, están demasiado cansados, demasiado arruinados para que les importe. Roma intenta compensar. El emperador Diocleciano, del año 284 al 305 después de Cristo, duplica el tamaño del ejército. 600,000 hombres. Suena impresionante, pero no es el mismo ejército. La mayoría son limitanei, tropas fronterizas, milicias locales. Se les da tierra cerca de la frontera. Se espera que la cultiven, que la defiendan. No son soldados profesionales. Son granjeros soldados, guerreros a tiempo parcial. Conocen el combate básico en formación. Pueden mantener un muro de escudos si el enemigo está desorganizado, pero no son la Legio XIV Gemina. No son hombres que hayan entrenado juntos durante años. Son vecinos que entrenan unas pocas veces al mes, y cuando un ejército bárbaro profesional los golpea, se rompen. Porque los bárbaros también evolucionaron. Las tribus germánicas del siglo IV no son las bandas de guerra dispersas de Arminio. Son confederaciones, los alamanes, los francos, los godos. Han estado luchando contra Roma durante 300 años, observando, aprendiendo, conocen el muro de escudos, saben que requiere terreno llano, formación cerrada, filas disciplinadas. Así que ya no luchan en terreno llano, usan bosques, pantanos, terreno accidentado. Han adoptado el equipo romano, escudos, scuta capturados, gladi, pila. Un estudio del año 2016 del Dr. Michael Kulikowski, publicado en la Revista de la Antigüedad Tardía, analizó los ajuares funerarios germánicos del siglo IV. El 30% de los entierros de guerreros contienen equipo militar romano, no copias, equipo romano real, tomado de los campos de batalla, intercambiado, heredado. La ventaja tecnológica ha desaparecido y han aprendido las tácticas romanas. Los godos en Adrianópolis, en el año 378 después de Cristo, usan un muro de escudos modificado, no tan cerrado como el de Roma, no tan disciplinado, pero funcional. Forman un lager de carros, un círculo de carros, las familias dentro, los guerreros fuera, escudos bloqueados. Es una posición defensiva, obliga a los romanos a atacar cuesta arriba, hacia una posición fortificada. El ejército romano en Adrianópolis es de 40,000 hombres, profesional, bien equipado, dirigido por el propio emperador Valente. Deberían ganar. Cargan. El muro de escudos godo resiste. Entonces la caballería goda, que regresaba de una misión de forrajeo, golpea los flancos romanos. La formación romana colapsa. 40,000 hombres atrapados entre la infantería y la caballería godas, sin espacio para maniobrar, sin espacio para reformarse. El muro de escudos se fragmenta. Comienza la matanza. 2/3 del ejército romano mueren, incluyendo al emperador. Es el peor desastre militar romano desde Teutoburgo, y demuestra que el muro de escudos es obsoleto, no porque no funcione, sino porque Roma no puede permitirse a los hombres que hacen que funcione. El ejército romano tardío se adapta. Unidades más pequeñas, más caballería, defensa móvil en lugar de líneas estáticas. Los limitanei mantienen las fronteras. Los comitatenses, ejércitos de campaña móviles, responden a las brechas. Es efectivo, por un tiempo, pero no es el ejército romano de Watling Street. Ese ejército murió con el denario. Para el año 400 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente está pagando a foederati bárbaros, tribus federadas, para defender el territorio romano. Visigodos, borgoñones, francos, se les da tierra. Aquí está la respuesta a la pregunta: ¿puede la disciplina vencer siempre a los números? Sí, pero solo si puedes permitirte esa disciplina, solo si puedes pagar a soldados profesionales, entrenarlos durante años, equiparlos adecuadamente, alimentarlos, darles cobijo, recompensarlos. El muro de escudos no era solo una formación, era el producto de un sistema económico, impuestos imperiales, producción de equipo estandarizada, academias militares profesionales, beneficios de jubilación. Si eliminas la economía, las tácticas se desmoronan. Roma no cayó porque los bárbaros se volvieran mejores. Roma cayó porque Roma se volvió más pobre. Y los imperios pobres no pueden desplegar los ejércitos que los imperios ricos dan por sentados. El muro de escudos murió junto con la base impositiva que lo financiaba. Todo lo demás fue simplemente el funeral. 2022.
Un equipo de construcción en el norte de Inglaterra comienza las excavaciones para una urbanización cerca de Manchester, en Warwickshire. Coordenadas: 52,57 grados norte, 1,53 grados oeste. A 15 centímetros de profundidad golpean algo. No es roca madre, es metal. Dejan de cavar. Llaman al arqueólogo del condado. Lo que surge durante los siguientes 8 meses reescribe lo que creíamos saber sobre Watling Street. No sobre la batalla en sí, sino sobre las secuelas. La excavación, dirigida por la doctora Rebecca Jones de la Universidad de Leicester, descubre una fosa común. Dimensiones: 40 metros de largo, 12 metros de ancho, 3 metros de profundidad. En su interior, restos óseos de un número estimado de 400 personas. Pero esto es lo que importa. El 92% muestra evidencia de trauma perimortem, cortes de espada, heridas punzantes, cráneos destrozados. Los huesos son britanos. Morfología de la Edad del Hierro. No hay restos romanos en la fosa. Y la datación por radiocarbono, publicada en la revista Journal of Archaeological Science en marzo de 2023, lo confirma. Del año 60 al 65 después de Cristo, exactamente el marco temporal de la revuelta de Boudica. Pero el entierro cuenta una historia diferente a la de Tácito. Estos cuerpos no fueron abandonados para que se pudrieran. Fueron recolectados, dispuestos en capas, cubiertos con tierra, una fosa común deliberada. Ingeniería romana. Lo que significa que después de que cesó la matanza, los soldados romanos pasaron días reuniendo a los muertos britanos, cavando una fosa lo suficientemente grande como para albergar a cientos de cuerpos, enterrándolos adecuadamente. No por respeto, por practicidad. No puedes dejar 80.000 cadáveres pudriéndose en un campo. Las enfermedades se propagan, los suministros de agua se contaminan. El ejército romano permaneció en Watling Street el tiempo suficiente para limpiar la masacre que habían creado. La logística de la victoria importa tanto como la táctica, y el análisis óseo revela algo que Tácito nunca mencionó. El 37% de los restos son de mujeres, el 12% son niños menores de 15 años, las familias en la caravana de carros, aquellos que vinieron a ver caer a Roma. Ellos también murieron, no en combate. Los huesos muestran heridas defensivas, brazos levantados, manos destrozadas. Fueron asesinados durante la huida, cuando los guerreros britanos corrieron hacia atrás, chocando contra su propia columna de suministros. Los romanos no distinguieron entre combatientes y espectadores. Todos los que estaban detrás de la línea del frente britana murieron. El muro de escudos no solo ganó una batalla, borró a una generación, esposas, hijos, ancianos. El impacto demográfico en las tribus de los icenos y trinovantes fue catastrófico. Un estudio genético de 2024 sobre las poblaciones modernas de Anglia Oriental, publicado en Nature Communications, encontró un cuello de botella poblacional medible que data del siglo I después de Cristo. Las tribus nunca recuperaron sus números anteriores a la revuelta. Watling Street no solo derrotó a un ejército, eliminó una cultura. El muro de escudos no era una táctica defensiva. Era un sistema de matanza industrial que funcionaba con tanta eficiencia que requería equipos de limpieza en el campo de batalla. Eso es lo que representa la fosa de Manchester, la parte de la doctrina militar romana de la que nadie escribe. Los protocolos de saneamiento, la ingeniería de fosas comunes, las secuelas administrativas de convertir una desventaja de 10-1 en un problema de eliminación de cadáveres. Roma no solo sabía cómo ganar, sabía cómo procesar la victoria a gran escala, lo cual replantea todo lo que hemos visto esta noche. Watling Street, el bosque de Teutoburgo, las guerras dacias, Adrianópolis. Hemos estado analizando estas batallas como problemas tácticos, formación contra formación, arma contra arma. Pero eso no fue lo que determinó los resultados. Fue la economía, fue la logística, la capacidad de desplegar soldados profesionales, de equiparlos de forma idéntica, de entrenarlos durante años, de pagarles lo suficiente para que se mantuvieran en formación mientras 80.000 guerreros cargaban contra ellos, y luego, después de la matanza, permanecer en el lugar durante semanas enterrando a los muertos y asegurando el territorio. Eso no es táctica, eso es infraestructura. El Imperio Romano en su apogeo controlaba 5 millones de kilómetros cuadrados. Población, 70 millones. Desplegaba 30 legiones. 150.000 soldados profesionales, más un número igual de auxiliares. 300.000 hombres bajo las armas. Eso es el 0,4% de la población. Los ejércitos modernos promedian del 1 al 2%. Roma lo logró con una logística preindustrial, sin ferrocarriles, sin telégrafos, sin comida enlatada. Cada legionario marchaba a pie. Cargaba su propio equipo. Comía grano enviado desde Egipto o el norte de África en barcos de madera que tardaban meses en llegar. El muro de escudos funcionó porque Roma
construyó un sistema económico capaz de sostenerlo. Impuestos, caminos, graneros, producción de equipo estandarizada, academias militares, colonias de retiro para veteranos. La formación era solo el resultado visible de una maquinaria que abarcaba todo el imperio. Y cuando esa maquinaria se rompió, la formación falló. No porque los enemigos se volvieran mejores, porque Roma se volvió más pobre. La inflación del siglo III destruyó la paga militar. El colapso de la base impositiva del siglo IV significó menos soldados profesionales. Para el año 400 después de Cristo, el Imperio de Occidente no podía permitirse las legiones que hacían posible el muro de escudos, así que contrataron bárbaros, les pagaron con tierras en lugar de plata, les permitieron luchar con sus propias tácticas. El muro de escudos no perdió ante tácticas superiores, perdió ante la contabilidad. La última vez que un ejército romano utilizó el clásico muro de escudos de 3 filas en una batalla importante fue en Adrianópolis, en el 378 después de Cristo. Después de eso, desaparece del registro histórico, no porque dejara de funcionar, porque Roma ya no podía pagarlo. ¿Recuerdan a esos 10.000 romanos en Watling Street? De pie en 3 líneas cerradas mientras 230.000 britanos cargaban. Comenzamos esta noche pensando que el misterio era táctico. ¿Cómo aguantó el muro de escudos? ¿Cómo rompió la cuña cuneus la línea britana? ¿Cómo mataron 10.000 a 80.000? Pero ese no es el misterio. El misterio es cómo Roma convenció a 10.000 hombres para que se quedaran allí parados en primer lugar, para confiar en el hombre a su lado, para creer que la formación aguantaría, para saber que si morían, sus familias estarían cuidadas. Eso no es entrenamiento, eso es un contrato social. Y la fosa de Manceter demuestra que Roma lo cumplió, incluso con el enemigo, incluso después de la victoria total, se quedaron, enterraron a los muertos, aseguraron el territorio. Hicieron el trabajo poco glamuroso que convirtió el éxito en el campo de batalla en una conquista permanente. En este momento, los arqueólogos están excavando otros 3 sitios potenciales de Watling Street: High Cross en Leicestershire, Cuttle Mill en Northamptonshire, Manduessedum cerca de Atherstone. Cada uno podría ser el campo de batalla real. O podrían ser sitios de entierro masivo relacionados. La fosa de Manceter probablemente no sea la única. 80.000 muertos requieren múltiples lugares de entierro. Los estudios con radar de penetración terrestre están en curso, programados hasta 2026. Y cada sitio nos dirá más sobre la logística romana: medicina de campaña, eliminación de cadáveres. Las partes de la historia militar que no llegan a los textos de Tácito, porque los historiadores antiguos escribieron sobre la gloria. Los arqueólogos modernos desentierran el trabajo. El muro de escudos resistió en Watling Street durante 6 horas. La operación de entierro tomó 6 semanas. Una hizo historia. La otra hizo el imperio. Nosotros recordamos la formación. Roma construyó la infraestructura,